Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy les presento este precioso pullover de 3 colores tejido con un punto calado. Es un punto de un famoso diseñador, Brunello Cucinelli, que hace tejidos. Realicé este pullover de 3 colores. Les voy a explicar por qué. Quería hacerlo color celeste nada más, pero bueno. Se teje de abajo hacia arriba. Tejemos parte delantera, de la espalda y después tejemos las mangas. Estoy tejiendo con esta lana, es algodón ecológico, cada ovillo pesa 100 gramos y el problema que tengo con esta lana es esta, miren, fíjense estos dos ovillos, se nota que tiene tonalidades diferentes, sí, es color celeste, pero si yo voy a empezar a tejer mi jersey con este ovillo y después agrego este, quiere decir que se va a notar mucho el cambio de color. Era un ovillo más clarito, otro más oscuro. Se nota la diferencia, a lo lejos se nota mucha la diferencia. Fíjense, entre este y este. Tuve la idea de agregar más colores. Tenía también un ovillo de color gris, de la misma lana, y un ovillo de color rosa. La misma lana. ¿Qué hice? Aquí empecé a tejer con color celeste. Una vez que se me terminó el ovillo, agregué color rosa y para que me alcance también para la parte, por ejemplo, delantera, para tener raya rosa también en la parte delantera, la tejí no tan ancha y agregué color gris. Entre cambio de colores realicé así punto Santa Clara, para que no sea un cambio de color brusco. No me gustó mucho, lo probé a hacerlo, pero me gustó mucho más cómo queda así, de esta forma, el cambio de color. Por eso nosotros los tejedores siempre podemos inventar nuestras propias creaciones. Este proyecto lo estoy tejiendo con agujas circulares número 3.75, pero también perfectamente se puede tejer con agujas rectas, ida y vuelta. Lo único que sí, para tejer el escote, después van a tejer de otra forma. ¿Qué más? Aquí el tejido empecé con montaje provisional. ¿Por qué? Porque no sé si quiero hacer aquí un elástico o quiero tejer, por ejemplo, un borde así recto y después doblarlo, o tejer un punto Santa Clara, punto arroz, veré, porque muchas veces pasa que nosotros empezamos a tejer desde abajo hacia arriba y después o no nos gusta cómo queda, pero ya destejer imposible. Por eso una muy buena opción, ahora voy a mostrar cómo se hace, si alguien no sabe, empezar a tejer con montaje provisional y después aquí esto se desteje, se suben los puntos y nosotros podemos tejer primero regular el largo, ¿no? Y ver con qué punto queremos hacer nuestro inicio de la prenda. Estoy tejiendo para talla XL. En mi caso el ancho de la prenda es 65 centímetros. Les voy a dejar el dibujo técnico con todas las medidas. El ancho y el alto es para la talla XL. Obviamente usted para su talla van a contar más o menos puntos dependiendo de qué ancho necesitan tejer la prenda. Color celeste, 29 centímetros. Después aquí tejí unas 6 vueltas con punto Santa Clara. Después color rosa, 12 centímetros. Y aquí la parte de hay que ver, hasta el centro, 7 centímetros. En la parte de la espalda y en la parte delantera vamos a realizar escote. No quiero tejer todo recto. Veo que ahora está muy de moda cerrar simplemente los puntos, tejer todo recto, pero la verdad que después no queda muy bien usando la prenda, porque cuello aprieta, la prenda va de atrás para adelante. Sí, es rápido, pero yo siempre prefiero realizar el escote. Esta es la parte de la espalda. Probé realizar este escote usando el mismo, o sea, tejiendo con este mismo punto. Pero, ¿qué pasa? Que aquí hay lazadas, tejemos dos puntos juntos, entonces es muy fácil de equivocarse
para ver cómo cerrar los puntos. Por eso prefiero tejer aquí con el mismo punto Santa Clara. Lo mismo lo voy a hacer en la parte delantera con el punto Santa Clara, en el lugar donde ya necesito cerrar los puntos para el escote y para la caída del hombro. Aquí también fíjense que el hombro también tiene su caída anatómicamente, ¿no? Porque nosotros aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces he cerrado 4 puntos. 4, 4, 4, 4, 4. De otro lado también. Por eso queda escote y la caída, la línea esa de hombro que va en disminución. Así. ¿Ven? Esta es la parte de la espalda. Vamos a tejer juntos la parte delantera, la parte del escote. Se teje de la misma forma, simplemente el ritmo de cerrar los puntos es un poco diferente porque en la parte delantera hay que dar mayor profundidad al escote. Para tejer este hermoso motivo calado, miren qué bonito que es, tiene efecto 3D. Sobre las agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de 3, más un punto de equilibrio y más 2 puntos de borde. Y siempre, obviamente, antes de tejer la prenda, siempre tienen que tejer una muestra de tensión para ver cuántos puntos hay en 10 centímetros y de acuerdo al ancho deseado de la prenda hacen los cálculos. Bueno, entonces ahora voy a mostrarles también cómo realizar este montaje provisional. Voy a usar la aguja crochet número 5 y lana de diferente color. El tejido preferible que sea algodón, que no tenga pelucita ni nada para destejer con mayor facilidad. Voy a tejer ahora una muestra. Voy a montar 15 puntos, porque bueno, la cantidad de puntos tiene que ser múltiplo de 4, más un punto de equilibrio y más 2 puntos de borde. 15 puntos tengo que montar. Entonces voy a subir, ¿cuántas? 15 más 6, 20 y una cadena. 21 puntos vamos a montar sobre la aguja crochet. Entonces no hagan punto muy cortito, bien largo, para después subir los puntos con facilidad. 2, 3, 4. Tengo 21 puntos. Ahora aquí podemos cortar, ajustamos y recomiendo aquí de este lado hacer un nudo. ¿Para qué? Para saber de qué lado necesito después destejer el tejido. Aquí no hay nudo, entonces aquí sí quiere decir que voy a tirar de este lado. Bueno, fíjense, esta es la cadena y voy a subir los puntos. Vamos a dar vuelta así y voy a subir los puntos levantando estos puntos de la cadena. Miren, ahí. Este y voy a subir, en mi caso necesito subir 15 puntos. Bueno, entonces aquí, como subimos un poquito más de puntos, podemos empezar por aquí, porque la trenza está de este lado. Empiezo aquí, vamos a agregar la hebra. Aquí o podemos hacer el nudo. A mí mucho no me gustan los nudos, por eso podemos hacer lo siguiente. Podemos tejer un par de puntos con la hebra doble. Voy a subir punto doble para ajustar, digamos, 1 y 2 puntos. Después esta hebra simplemente la esconden entre los puntos por detrás y la cortan. No hace falta hacer ningún nudo porque nunca va a salir de su lugar. Ahí 2 y sigo subiendo 15 puntos en total. 3, 4, se entiende, ¿no? Por dónde. Por eso le decía que la cadena tiene que ser tejida con aguja crochet bastante grande para que este punto sea fácil de entrar con la aguja. ¿Ven? Ahí el punto, la trenza, y voy a subir por aquí.
Aquí miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, la cámara no hace foco. 11, 12, 13, 14, 15. Y empezamos a tejer en la vuelta número 1. En mi caso tejí 2 vueltas de inicio. Tejí una vuelta, este primer punto de borde lo tejo al derecho. Después lo voy a pasar sin tejer. Voy a tejer una vuelta con todos los puntos al derecho. Son vueltas de inicio para no empezar enseguida a tejer lazadas y todo eso, porque si no va a ser difícil después de destejer y subir los puntos. Entonces preferible tejer un par de vueltas simplemente con punto Santa Clara o punto Jersey. Entonces, y este punto al revés, y una vuelta con todos los puntos tejemos al revés. Son 2 vueltas de inicio, las tejemos una sola vez. Vuelta número 1, punto de borde, paso sin tejer. Tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Estos 2 puntos tejemos al derecho, así tomamos los puntos por atrás. Este punto lo damos vuelta, así. Con la aguja izquierda voy a tomar este primer punto y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Y hacemos una lazada. Repito el motivo, miren. 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por atrás. Este primer punto lo damos vuelta, así. Voy a subir este punto, el primero, y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Y hacemos lazada. Bueno, eso es todo. Repito este motivo hasta finalizar la vuelta. 2 puntos juntos al derecho. Este punto tiene que estar posicionado de esta forma. Subimos este primer punto y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Lazada. 2 puntos juntos. Aquí tejemos 2 puntos juntos. Lazada. Punto de equilibrio, finalizando la vuelta tejemos al derecho. Punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 2, punto de borde, paso sin tejer, tejemos todos los puntos al revés. Lazada también al revés. En la vuelta número 3, punto de borde, paso sin tejer, tejemos punto derecho, lazada. Estos son puntos de equilibrio. Y ahora empezamos a tejer el motivo. Fíjense, 2 puntos juntos al derecho. Damos vuelta a este punto. Subimos este primer punto y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Lazada. Repite el motivo. 2 puntos juntos al derecho. A este punto le damos vuelta. Subimos este punto. 2 puntos juntos al derecho. Lazada. Bueno, y así tejemos hasta finalizar esta vuelta número 3. Lazada. 2 puntos juntos. A este punto lo damos vuelta. Subimos este punto. Punto de borde, tejemos al revés. Y en la vuelta número 4, todos los puntos tejemos al revés. Repito estas 4 vueltas. Bueno, así se va a ver este precioso diseño. Y ahora voy a mostrarles cómo, después de tejer la parte delantera y de la espalda, cómo realizamos aquí. A ver, buscamos esta parte con el nudo.
Bueno, aquí voy a cortar. Empezamos a destejer esta trenza, fíjense. Vamos a destejerla y ahí se liberan los puntos. Vamos a empezar a subirlos. ¿Se acuerdan estos puntos que tejimos con la hebra doble? Y ahí vamos de a uno despacito a liberar los puntos, destejiendo. En la magia, ¿verdad? Destejemos y subimos los puntos. Y puedo tejer cualquier. Si veo, por ejemplo, que la prenda me queda ancha, puedo ajustar, o sea, tejer algunos puntos juntos para que sean menos puntos. Puedo tejer con agujas de menor tamaño con el que tejí la prenda. Podemos tejer cualquier acabado que necesitamos, y también regulamos un poquito el largo de la prenda. Ahí es muy útil cuando tejemos. Aquí, por ejemplo, ya cerramos los puntos y aquí puedo seguir tejiendo. Es muy útil cuando tejemos ropita de bebé para los niños, muchas veces que crecen rápido, y bueno, un par de centímetros podemos agregar. Aquí les presento el patrón para realizar disminuciones para la parte de la espalda. Nosotros primero disminuimos aquí 4 puntos al principio de la vuelta. Tejemos hasta finalizar la vuelta. Disminuimos otros 4 puntos. Tejemos de nuevo. Disminuimos 4 puntos. Otros 4 puntos. Volvemos y ahora sí, junto con disminución de 4 puntos para los hombros, vamos a disminuir los puntos aquí para el escote, 8, 5, 4 y 4. Y en la parte delantera es un poco diferente. ¿Por qué? Porque es más profundo el escote y nosotros vamos a tejer aquí algunas vueltas todo recto sin realizar disminución. Quiero un escote más profundo que de la espalda, obviamente. Por eso empezamos dividimos el tejido por la mitad. Empezamos a disminuir primero aquí 8 puntos, 4, 3, 2, 2, 1, y después recién empezamos a agarrar los puntos de la espalda. Ahora sobre el tejido les voy a mostrar bien los puntos de la espalda y disminuimos estos puntos y aquí tejemos todo recto. En la parte delantera voy a empezar a realizar el escote. Una vez que finalicé de tejer esta línea rosa, empiezo ya para que sea más profundo el escote. Aquí tejí ¿cuántos motivos? 1, 2, 3, 4, 5 motivos y empecé a realizar el escote. Centímetros, 7 centímetros. Y aquí, ¿cuántos? Para que tengan la idea, 10 centímetros. O sea, empiezo a tejer el escote cuando me van a faltar cerrar los puntos de 10 centímetros. Con las gomitas aquí dejé, para que puedan ver, primero, según el diagrama, aquí cerré 8 puntos, 5, 4 y 4, y aquí 7 veces de 4 puntos, lo mismo de este lado. En total sobre las agujas tengo 99 puntos, por eso voy a dividir 50 puntos y por un lado acá 50 y aquí 49 puntos. Voy a tejer con color gris todo recto hasta el centro. Todo recto quiere decir con los puntos al derecho. Ya voy a tejer con los puntos Santa Clara. Esta es la parte delantera del tejido. Este marcador lo voy a colocar, lo voy a sacar de aquí y lo voy a colocar aquí sobre el tejido para saber dónde está el centro. Lo dejo y fíjense que tejí y este punto lo dejamos sin tejer. Empiezo ya a disminuir los puntos, damos vuelta el tejido. Sobre el lado del revés voy a disminuir con los puntos al revés, pero este primer punto
lo vamos a deslizar así de esta forma. Ahí cerramos un punto y voy a cerrar los puntos al revés. 2, necesito disminuir 8 puntos. 3, sin tensionar demasiado el tejido, y fíjense que estos puntos que pertenecen a la otra mitad están sobre la aguja auxiliar y sobre el cable de la aguja circular y no molestan. Y entonces aquí cerramos, dijimos 3, 4. Si van a tejer con agujas rectas, los puntos van a pasar sobre hilo auxiliar. 5, 6, 7, 8. Y entonces nosotros cerramos 8 puntos. ¿Por qué 8? Porque este punto, a ver, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque este primer punto cerramos junto con este y se cuenta como 2 puntos. Entonces de este lado ya cerramos 7 puntos, perdón, 8 puntos, 8. Y voy a seguir tejiendo según, con todos los puntos al derecho, según como decidimos trabajar esta parte con el punto Santa Clara. Porque es bastante difícil controlar este motivo calado para que no sobren puntos, ya que una vez más hay lazadas, 2 puntos juntos. Lo probé a hacer una vez y no me salió muy bien. Bueno, tejemos con todos los puntos al derecho. La parte de los hombros por ahora no tocamos. Tejemos ahora hasta el escote con los puntos al derecho. La siguiente vuelta. Estamos llegando al centro. Y este último punto lo voy a dejar sin tejer. Vamos a colocar la gomita para saber que aquí hicimos la disminución. Y ahora me toca disminuir 4 puntos. Damos vuelta al tejido. Fíjense que el último punto lo dejamos sin tejer. Damos vuelta. Pasamos sin tejer 2 puntos sobre la aguja derecha. Y voy a deslizar este primer punto sobre el segundo, así. Ahí cerramos un punto. Seguimos 2, 3 y 4. Aquí colocamos el marcador para saber que realizamos aquí la disminución. Son de gomita, después se cortan y se tiran. Y sigo tejiendo con los puntos al derecho. De esta forma voy a realizar disminuciones para el cuello según nuestro diagrama. Bueno, realicé todas las disminuciones del escote. Ahora voy a tejer todo recto. Vamos a ver la parte de la espalda. Miren, ¿dónde está el hombro? Aquí. Tiene que ser el alto igual. O sea, voy a tejer, miren, un par de centímetros más con el punto Santa Clara, todo recto. Sin realizar ninguna disminución. Y después vamos a disminuir aquí la parte del hombro. El escote ya lo voy a tejer todo, también todo recto. Miren, tejí hasta igual que la parte de la espalda. Y voy a empezar a realizar disminuciones para los hombros. Voy a cerrar cada vez 4 puntos. 4, 4, 4, 4 hasta cerrar todos los puntos. Miren, voy a cerrar un punto, 2. Estoy sobre el lado derecho del tejido, por eso estoy cerrando los puntos con el punto al derecho. 3, 4. Voy a tejer ahora con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta. Vamos a volver con los puntos al derecho. Aquí cuando falta cerrar un punto lo paso sin tejer, damos vuelta, paso 2 puntos sin tejer y este primer punto lo deslizamos
de esta forma. Ahí cerramos un punto, 2, 3, 4, y de esta forma cerramos todos los puntos. Bueno, miren, así queda encerrados los puntos de un lado y vamos a trabajar ahora de otro lado. Se trabaja igual, se cierra la misma cantidad de puntos, el hombro trabaja igual. Aquí lo que sí quería mostrarles cómo empezar. Cómo empezar, empezamos por el centro, o sea, no de este lado, sino vamos a colocar la hebra aquí en el centro. Aquí en el centro vamos a agregar la hebra y empezar el escote ya cerrando los puntos. En nuestro caso tengo que cerrar ¿cuántos? 7 puntos. Aquí cerramos 8, aquí 7, porque de este lado hay más cantidad de puntos. Bueno, miren, nosotros si voy a cerrar los puntos ahora directamente aquí en el centro no va a quedar bien. Por eso, ¿qué voy a hacer? Voy a subir este punto adicional ahí. Vamos a agregar la hebra y vamos a cerrar entonces no 7 sino 8 puntos, porque subí un punto aquí en el centro para que quede más prolijo, porque después vamos a tejer el escote. Ahí va 1, cerramos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y después, cuando voy a tener que subir los puntos para tejer el escote, aquí en el centro va a quedar mucho más prolijo. Aquí vamos a tejer con puntos retorcidos. Bueno, voy a cerrar entonces de la misma forma de este lado como hicimos de este lado. Finalicé de tejer la parte delantera. Vamos ahora a tejer el escote. Lo que hice fue coser la parte de los hombros de los dos lados. Si van a tejer con agujas rectas, con este tipo de agujas, tienen que realizar la costura de un solo hombro, tejer ida y vuelta la parte del escote y después realizar la costura de otro hombro. Como voy a tejer con agujas circulares, directamente en circular voy a tejer la parte de cuello. Y también ya aquí tejí la manga. También voy a explicar cómo tejerla, pero mientras tanto vamos a subir ahora los puntos para tejer escote. Los puntos empiezo a subir aquí por la parte del hombro. Vamos a subir todos los puntos delantera y de la espalda. Voy a subir los puntos del escote sobre las agujas número 375. Me ayudo con la aguja crochet, agregamos aquí la hebra y empezamos a subir los puntos. De tal forma para que del lado del derecho quede todo prolijo. Ahí van 2. Aquí donde nosotros, se acuerdan, tejimos todo recto, simplemente muy fácil de subir los puntos. Ahora el problema empieza aquí, miren. Si voy a subir este punto así, aquí va a quedar un espacio muy grande. O sea, la verdad que no va a quedar bien. Por eso tomamos la aguja crochet, buscamos un punto, por ejemplo aquí, este punto, y subimos el punto de esta forma. ¿Bien? Para que quede prolijo, que no queden espacios enormes entre los puntos. Lo mismo pasa aquí. Si subo este punto así nomás, ahí, ven, espacio queda muy grande. Por eso aquí tenemos este punto y vamos a
subir el punto de esta forma. Bueno, y así voy a subir todos los puntos. ¿Y cómo podemos subir los puntos? Aquí en el centro, este es el centro de parte delantera. Bueno, si voy a subir así, obviamente va a quedar mal. Por eso decidí con otra aguja, tomamos este punto, así, y lo tejemos como derecho retorcido. Ahí va uno. Lo mismo hacemos con el otro punto, derecho retorcido, 2. Y de todas las formas que aquí se puede hacer, me parece que esta es la mejor, lo mejor que va quedando. Y sigo subiendo los demás puntos alrededor de todo el escote. A ver, fíjense cómo sale. Bueno, no sé si mejor es posible, a mí me gusta el resultado. Igual que tejí la parte de los puños con elástico 1 por 1, voy a tejer la parte de cuello. Lo que sí que, como les dije antes, en un par de vueltas voy a tejer más o menos 6 vueltas y voy a cambiar el número de agujas por menor tamaño. Y también durante el tejido, o sea, durante la primera vuelta, que voy a tejer ahora un punto derecho, punto revés, sobre la espalda voy a disminuir 4 puntos. Uno, o sea, voy a tejer 2 puntos juntos para que no sea muy ancha la parte de la espalda. Voy a disminuir 4 puntos. Y aquí quería mostrarles cómo tejemos esta primera vuelta. Estoy tejiendo con el método de lazo mágico, Magic Loop. Si alguien no sabe esta técnica, voy a dejar link en la descripción de este video. Cómo tejer con agujas circulares. Si el cable es largo, bueno, miren. Empiezo aquí por el punto al derecho. Punto revés. Lo tejemos no de esta forma, revés, sino voy a tomar el punto por detrás, revés retorcido. Derecho también voy a tejer retorcido para que no quede espacio grande aquí entre los puntos. Voy a tejer derecho retorcido, el punto sale aquí cruzado. Y así voy a tejer primera vuelta y después voy a tejer normal, digamos, revés retorcido y derecho retorcido. Entonces aquí el borde queda mucho más prolijo y sin espacios entre los puntos. Tejí 3 centímetros de escote, 1,5 centímetros tejí con agujas número 3,75, 1,5 centímetros tejí con agujas número 3,25 y ahora voy a tejer 1 centímetro más con agujas número 2,75. ¿Para qué es eso? Para que anatómicamente nosotros, miren, aquí el radio es más grande que aquí en el centro, ¿no? O sea, el cuello va así. Por eso, para que el tejido sea más tensionado, más ajustado, vamos a ir cambiando el número de agujas. Súper bien, si ustedes tienen un set de agujas, pueden ir directamente sin sacar los puntos del cable. Aquí sacamos esta aguja y colocamos la otra, ¿no? ¿Se entiende? Sacamos un número y colocamos otro número de aguja. También, bueno, no importa si no tienen agujas intercambiables, simplemente van a tomar otro número de agujas. Siempre cuando tejemos aquí la parte del cuello, de más grande a más chico el número de agujas. Bueno, entonces voy a tejer 1 centímetro más y voy a cerrar los puntos. Y también cuando tejemos con agujas circulares, nosotros podemos ir probando. Yo recién probé y dije, bueno, está todo bien, perfecto. Y me falta, bueno, tejer 1 centímetro nada más. Por eso es cuando tejemos con agujas circulares, súper recomendables, son mis favoritas. Dejen en comentarios si a ustedes les gusta tejer con agujas circulares o con agujas rectas. Los puntos voy a cerrar con la aguja. Primero que tengo que dejar suficiente largo de la hebra, en general más o menos 4 veces más
Ahí está, una, dos. A veces alcanza con 3, pero por las dudas, para después no tener problema, dejamos 4 veces. Aquí cortamos. Estas agujas para coser son agujas tricot, son súper cómodas, pero bueno. Y vamos a pasar la hebra. Es largo, sí, parece incómodo, pero es necesario este largo para cerrar los puntos. Voy a dividir más o menos por la mitad. Primero vamos a trabajar aquí con estos puntos. O sea, en vez de tejer, seguir tejiendo, vamos a ir cerrando los puntos. Lo básico que tienen que entender, cómo vamos a tomar los puntos. Por el lado del derecho, tomamos los puntos así, de un lado y de otro lado. Por el lado del revés, también de la misma forma, tomamos el punto por aquí y por aquí. O sea, este es el punto aquí de este lado derecho, pero de este lado este punto es punto revés. Y se entiende, ¿no? Tomamos los puntos que están al derecho. Bueno, aquí lo vamos a tomar más cerca, aquí, pero quiero mostrarles. Tomamos esta parte de punto y esta. Sobre el lado del revés también tomamos esta parte aquí, esta y esta. Bueno, empezamos. Pasamos el primer punto, punto derecho, pasamos la aguja de atrás hacia nosotros. Despacito. Aquí mucha paciencia, pero vale la pena porque este cierre de puntos queda muy bonito y muy prolijo. A ver, esto que es. Ah, esta es la. Ahí va. Pasamos este punto así de esta forma y voy a sacar este punto de la aguja. Empiezo aquí por atrás. Fíjense. Tomamos este punto. No, empezamos por delante, perdón. Empezamos aquí de este lado y empezamos a tomar este punto, ya lo tomamos. Vamos a tomar este punto y pasamos la hebra. Como estoy cerrando los puntos del escote, bueno, son bastantes puntos, por eso el largo de la hebra es bastante largo. Pero ya lo van a entender rápido cómo se hace. Ahí va. Ahora, o sea, nosotros juntamos los puntos derecho, derecho, vamos para este lado, tomamos este punto, así. ¿Se acuerdan que necesito tomar de este lado, ¿no? El punto está como retorcido, tomamos esta parte de punto y esta. Ahí. Sacamos el primer punto de la aguja.
Y ahora tomamos este punto derecho, ahí, y aquí punto derecho. O sea, de a dos puntos por el lado del derecho, 2 puntos por el lado del revés. Ahora puedo soltar este punto y vamos a ver aquí. Tomamos este derecho y aquí punto que se nos presenta el derecho por detrás de tejido, y así de esta forma pasamos la hebra. Sacamos el primer punto de la aguja y seguimos aquí. Tomamos este punto, esta es la hebra, aquí este punto y este punto. Siempre derecho con derecho. Ahí va, derecho, derecho. Soltamos este punto. De este lado lo tomamos así por atrás. Derecho con derecho. Sacamos primer punto de la aguja. Este punto lo tomamos así, derecho con derecho. Despacito. Sacamos este punto. De este lado tomamos también derecho con derecho. Bueno, así de esta forma voy a cerrar todos los puntos. Aquí ajustamos bien. Finalizado el escote, vamos a tejer ahora la manga. Para esta manga, ustedes van a, según su talle, ¿no?, eligen el ancho que quieren dar, o sea, por dónde tienen que empezar a subir los puntos. En mi caso son 19 centímetros. O sea, de este lado voy a subir los puntos desde aquí y finalizamos a subir los puntos en el mismo lugar, la parte de la espalda. Igual que la otra manga, la voy a realizar con color celeste. Y no se olviden que la cantidad de puntos que van a subir tiene que ser múltiplo de 3, más un punto de equilibrio, más 2 puntos de borde, igual que porque vamos a tejer el mismo motivo calado sobre las mangas. Por eso, en mi caso subí 60 puntos en total, 30 puntos hasta la parte de la costura, hasta el hombro, y 30 puntos. Son 60 puntos y los subí de esta forma. A ver. Vamos a ayudar aquí el primer punto con la aguja crochet. Ahí vamos uno. Dos. Tres. En algunos lugares ayudamos con la aguja crochet porque esta aguja no pasa bien, porque tenemos que subir todos los puntos sin dejar
Ahí va 4, 5. Son estas vueltas donde tejimos punto Santa Clara. A ver, me molesta esta aguja. Y aquí 6. Y aquí ya subo los puntos de esta forma. 7, 8. Simplemente voy a tomar estas dos, este punto. Cuando tejemos, por ejemplo, con punto jersey, es otra forma, es otro ritmo de subir los puntos. Tengo también tutorial en mi canal. Pero en este caso, como es punto calado y bastante, o sea, se estira bastante, no quiero que la manga sea muy abultada, muy ancha. Por eso estoy subiendo los puntos de esta forma. Aunque probé subirlos como les enseñé en el video y resulta que son muchos puntos y no va. Entonces con este motivo los puntos voy a subir así de esta forma. Bueno, entonces subimos 60 puntos en total y tejemos todo recto sin hacer disminuciones ni nada. El largo deseado según cada talle de la manga. En mi caso 49 centímetros, mido 1,78 m, soy muy alta. 49 centímetros. Después tejí un puño. Podemos cerrar los puntos así y dejar la manga ancha, o aquí antes de realizar este elástico, que hice fue en una vuelta tejer siempre 2 puntos juntos, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, y así disminuyendo la mitad de los puntos, y después tejí en circular este puño y cerré los puntos. Bueno, esto es fácil, ya ustedes lo van a saber tejer solitos. Para realizar la costura la estoy haciendo con aguja crochet. Colocamos derecho con derecho y aquí simplemente con punto deslizado tomamos de un lado, aquí de otro lado, y así estoy haciendo esta costura. Súper fácil. Ahí. En la parte de abajo, ¿se acuerdan que nosotros hicimos un montaje provisorio, provisional? Lo que voy a hacer es subir primero los puntos sobre la aguja, y estoy pensando de tejer un punto elástico igual que tejimos en la parte del escote, elástico 1 por 1, y en las mangas. A ver, aquí debería, ahí está, miren, nosotros voy a usar agujas de menor tamaño, 3.25, y así despacito vamos a ir subiendo los puntos. Aquí destejer, se liberan los puntos. Por eso este montaje bastante útil, porque podemos ir regulando también el largo. Por ahí queremos tejer o un punto elástico o un dobladillo o punto arroz, bueno, la verdad que podemos realizar terminación como queremos. Bueno, de esta forma entonces voy a subir los puntos sobre las agujas circulares. Voy a tejer todo en circular porque ya realicé las costuras. Si ustedes tejen con agujas rectas, simplemente antes de coser tejen primero la parte de elástico y después hacen la costura. Así es súper fácil, se liberan los puntos. Y para liberar los puntos, simplemente aquí, miren, destejemos lo que tejimos con aguja crochet, y de esta forma estoy subiendo los puntos. Tejí el punto elástico 5 centímetros. Aquí cuando pasamos de un color a otro, miren, tejí 4 vueltas con punto Santa Clara, donde tejemos todos los puntos en todas las vueltas al derecho, color celeste,
2 vueltas con punto Santa Clara color rosa y 2 vueltas celeste. Después seguir con este color rosa. Bueno, los puntos aquí abajo voy a cerrar también con la aguja lanera, con esta, igual que hicimos nosotros cuando tejimos la parte aquí del cuello, para que quede la misma terminación. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.